¿Qué piensa usted de la economía general ahorita? Pienso que estamos en una grave situación económica. Las reformas estructurales que hizo el gobierno de Peña Nieto y del PAN no sirvieron absolutamente para nada. Estamos en recesión. El crecimiento del país no fue como pronosticado, al contrario, han tenido que bajarlo desde enero y reajustar, ¿verdad?, el gasto público para poder solventar la situación. Aún así, todo está más caro hoy día para la población en general. ¿Qué piensa sobre el precio del petróleo y sobre la reforma energética recientemente hecha por el presidente? La reforma energética yo creo que es una de las peores reformas que se han hecho en este país. Es un robo a la nación, un robo a la ciudadanía de México, porque nos están robando recursos que son nuestros, que son del país, ¿verdad? Y que efectivamente pues lo que prometieron que iba a pasar con la reforma, que iban a crecer empleos, que iba a mejorar la economía, no sucedió. Al contrario, están despidiendo muchos obreros de Pemex en Campeche, en Tabasco, están despidiendo mucha gente precisamente por esta cuestión, ¿no? Y porque finalmente para atajar varias cosas del petróleo, los países árabes decidieron bajar el precio del petróleo y es un gran problema para nosotros en México la baja del precio del barril de petróleo. ¿Por qué cree que en México, o qué haría usted para apoyar a aquellos emprendedores que quieren poner su empresa y que muchas veces no pueden por falta de recursos? Cambiar la reforma fiscal en primer lugar. Creo que es una reforma fiscal lesiva a las pequeñas y medianas industrias fundamentalmente. Entonces el planteamiento es cambios a la reforma fiscal y cambios a las leyes, ¿verdad?, que permitan a los jóvenes emprendedores poder establecer sus microempresas o medianas empresas, ¿verdad?, con reglas más sencillas y cumplidas. Un problema que tenemos en este país es que se violentan las reglas por más complicadas que sea y no pasa nada, es decir, corrupción e impunidad. O sea, acabar con la corrupción y con la impunidad, en primer lugar, derogar esta reforma fiscal, hacer una reforma fiscal que realmente favorezca a la población y favorezca a los jóvenes y jóvenes emprendedores y las jóvenes emprendedoras de este país. ¿Qué piensa usted que pasaría si todos aquellos programas sociales de alimentación, por ejemplo, despensas y cosas que muchas veces el gobierno da como para solventar a la familia fueran cortados, por así decirlo de alguna manera, y esos recursos se invirtieran en pues, la pregunta anterior de empleo, educación, etcétera? Mira, yo estuve pensando cómo explicar por qué el reparto no son dadas. Primero, lo que el gobierno da no es dado, ¿sí? Es nuestro porque se paga con nuestros impuestos. Entonces no son dádivas, son repartos. Lo que el gobierno reparte o algunos partidos reparten en tiempos electorales como ¿verdad? Efectivamente salen de nuestro bolsillo porque salen de nuestros impuestos. ¿Qué hace el gobierno y qué hacen otros partidos en el poder? Desvían dinero de nuestros impuestos para comprar estos recursos, estos artículos, despensas, focos, varilla, pintura, cemento, ¿verdad? Y repartirlo a la población para que compren el voto. ¿Qué pasa después de que ganan? ¿Verdad? El dinero que desviaron de los impuestos ya no está, ¿verdad?, porque ya lo utilizaron en otra cosa. ¿Y qué pasa? No hay suficiente dinero para invertir en salud. Vamos al seguro social y no hay medicinas, hay que comprarlas. En educación, ¿verdad?, mandamos a nuestros hijos a las escuelas y ¿qué pasa? Tenemos que o pagar cuotas o vender boletos de rifas y cosas así para apoyar a las escuelas a tener materiales, porque nunca hay materiales, porque no hay dinero de la SEP para invertir en educación. Impuestos desviados. Empleo. El gobierno no genera buenos empleos con buenos salarios y derechos laborales. ¿Por qué? Porque no hay suficiente dinero, porque lo desviaron para comprar despensas, para estar en el poder de nuevo y seguir robando. Ese es un problema estructural que tenemos, es como un círculo vicioso.
y la gente no se da cuenta que esa despensa la viene pagando, o ese foco, o esa lata de pintura, la viene pagando 20 o 30 veces más su valor, su costo real, que ya pagamos en primer lugar. ¿Por qué? Porque hay que comprar medicinas, porque hay que pagar cuotas en las escuelas, o porque hay empleos de muy mala calidad, con muy bajos salarios y sin derechos laborales. Por último, bueno, usted está a favor del aumento del salario mínimo, estando consciente de que muchas empresas ya no quisieran venir a México para poner... Mira, yo creo que esa es una cuestión, es falacia y no que nos ponen enfrente. Yo creo que hay que cambiar las cosas, hay que generar empleos de calidad, con salarios dignos. Por ejemplo, para ustedes los jóvenes salen a hacer prácticas profesionales o a trabajar y ganan 800, 900 pesos a la semana con jornadas laborales de 10, 12 horas, violentando totalmente la ley federal de trabajo, la Constitución, ¿verdad? O sea, luchamos y se ha luchado históricamente por reducir la jornada laboral, se redujo a 8 horas y ahora ya lo aumentaron a 10 a 12. Y son ustedes los que van a salir y van a tener esos salarios, porque no van a tener otros. Entonces no es que yo me parezca, es que lo necesitamos. No es que yo crea que es una cuestión de necesidad de la ciudadanía, del pueblo, de los jóvenes y las jóvenes de este país, tener empleos dignos, con salarios dignos y con derechos laborales. Pero bueno, en esto que decía de que muchas empresas ya no van a querer venir. El gobierno puede invertir. El gobierno, fíjate, nada más por actos de corrupción se pierde al año el 10% del Producto Interno Bruto. Con ese 10% del Producto Interno Bruto se podrían comprar por año cerca de 6 millones de casas de Infonavit de 400,000 pesos. Ese ahorro que nos haríamos por actos de corrupción en el país, nada más eso, en el PIB, ¿verdad? Se invierte en infraestructura, se invierte en empleo por parte del gobierno y generas empleos dignos, de buena calidad y reactivas el mercado interno, pero no lo quieren hacer. Entonces, es el cuento chino de siempre, no pidas, no exijas porque se van. No, lo que hay que hacer es acabar con la corrupción, cero tolerancia a la corrupción, gobiernos justos y honestos, que todo funcionario público reduzca su salario a la mitad o más de la mitad, porque ganan cantidades estratosféricas, ¿verdad?, en relación a lo que gana el pueblo de México, y con esa lana, con ese dinero, nada más, ¿verdad?, podríamos invertir un montón en empleos. Ahora, del gasto público también se llevan el 10% del gasto público. Son montones de millones de pesos que bien invertidos en obra pública, en empleo por parte del gobierno, no tendríamos los problemas que tenemos ahora. El problema es, tú sabes que la deuda que nos han heredado los que nos gobiernan, su hermano y el anterior, ¿verdad?, es casi impagable. ¿Quiénes la van a pagar? Ustedes, sus hijos. Sí. ¿Y ustedes creen que esté bien? Nosotros estamos impulsando una comisión de la verdad ciudadana que investigue la megadeuda, que se castigue a los culpables, pero además que se devuelva el dinero, que se les incauten todos los bienes que tienen, porque no los pueden justificar a través de un salario, por más alto que sea ese salario. ¿Sí? Que devuelvan todo para que no sean ustedes y sus hijos quienes van a pagar esa deuda. Y además, los nietos de ustedes, no solamente sus hijos. Imagínense, eso es lo que estamos pidiendo, nada más y nada menos. Gracias.